Cristo? Amén. ¿Usted sabe cuál es su posición? Vamos a, en esta hora vamos a tratar de estudiar nuestra posición en Cristo Jesús. Y vamos a entrar en la introducción en Efesios 2, del 1 al 10, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos. Amén. Entonces, según Efesios 2, capítulo 1, verso 1 al 10, dice, estos versículos nos dicen que Dios nos dio vida y nos dio un lugar especial. No solamente nos dio vida, sino que nos dio un lugar especial. En la familia, cuando nos nacemos, no solamente nos dio vida a la familia, a nuestro padre, a nuestra madre, sino que también tenemos un lugar dentro de esa familia. Dice amén, hermano. Entonces dice que Dios nos dio vida, y no solamente nos dio vida, sino que también nos dio un lugar especial, pues nos hizo sentar en lugares celestiales, como tronos, y nos dio las riquezas de su gracia. Amén. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Cuántos se sienten sentados en lugares celestiales? Usted siente, dice, yo estoy en un lugar celestial, estoy sentado. Y muchas veces no lo sentimos, no es algo que se siente, no es algo que usted dice, voy a ir a dar un relax, me voy a sentar en ese lugarcito que Dios me dio. No, en el sentido espiritual estamos sentados. Cuando dice que estamos sentados, estamos ubicados en una posición. Dios nos sentó en un lugar, nos sentó en una posición, nos dio una posición en lo que quiere dar a entender. Y dice, y Él nos dio una vida nueva, según Efesios 1 al 2, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo seguíamos, ¿qué? Conforme el príncipe de la potestad del aire, o sea que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Quiere decir que de conforme a ese mal espíritu, era que conforme así nosotros nos movíamos, conforme la voluntad de ese espíritu, conforme a ese espíritu le placía, nosotros nos movíamos, nosotros nos paseábamos, nosotros hacíamos las cosas conforme a ese espíritu que antes operaba en nosotros. Antes Él hacía lo que quería con nuestras vidas, pero ahora somos libres por el poder de la sangre de Cristo. ¿Hijos de qué somos? Dice la Escritura, éramos de desobediencia, éramos hijos de desobediencia, pero ahora ya no somos hijos de desobediencia. Ven, hermanos. Entonces, si somos hijos de Dios, un hijo de Dios, hijo de obediencia, es una característica de los hijos de Dios. Quiere decir que usted se caracteriza como hijo de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia. Antes éramos hijos de ¿qué? Ahora somos hijos de la obediencia. Entonces, una de las características, una de las cosas que
diferencia a nosotros de los hijos de la desobediencia a nosotros es de que ahora somos hijos de la obediencia. Hemos decidido a obedecer. Entonces, según las escrituras, nosotros éramos en otro tiempo hijos de desobediencia, pero al ser adoptados por el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios, por lo tanto, somos hijos de obediencia. El Evangelio básicamente eso es, obediencia. El que no obedece la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Entonces, el que desobedece a Dios está obedeciendo a quién? Al diablo, simple y sencillamente. Entonces, el Evangelio es básicamente obediencia a Dios y a su palabra. Que usted luche por estar en obediencia. Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que tenemos fallas. Pero una cosa es de que tú te conformes con vivir lleno de fallas a que tú estés luchando por perfeccionar tu vida. Una cosa es habituarse a una vida llena de errores y otra cosa es estar luchando por ya no cometer los mismos errores. ¿Me está entendiendo? Entonces, somos hijos de la obediencia, buscamos la obediencia, buscamos agradar a Dios, aunque fallamos, pero estamos en esa lucha constante. Una cosa es de que estemos fallando y ya no hagamos nada al respecto, sino que ya nos gustó estar fallando, ya nos gustó estar en desobediencia, ya nos gustó estar haciendo lo que desagrada a Dios. Entonces, eso, ¿verdad?, es la diferencia, ¿verdad?, entre los hijos de desobediencia y los hijos de la obediencia. Ahora somos hijos de obediencia. Somos personas que estamos buscando agradar a Dios. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos, hermano? O sea, no solamente hijos de desobediencia, sino hijos de ira. Entonces, dando a entender que estábamos bajo la ira de Dios, estábamos bajo la condenación, estábamos destinados a la condenación. Entonces, hermanos, pero ahora ya no somos hijos de ira, ahora somos rescatados de la ira de Dios. Dice amén en esta hora. Quiero explicar algo. Hoy a lo que se le llama la doctrina de gracia es superior. Hay un movimiento que se llama Creciendo en Gracia. Probablemente usted lo ha escuchado en la radio, en la televisión, en los programas de noticias y cosas por el estilo. Ellos dicen que el pecado lo comete la carne. Escuche bien. Entonces la carne habrá de pagar por el pecado cometido. Y dicen que como el espíritu no puede pecar, entonces que si la carne fornica, pues que la carne pague el día de la muerte. Y dicen que allí la carne pagará por el pecado de fornicación, adulterio y todo lo demás pecado, pero esa doctrina no encaja en ningún lado de las sagradas escrituras. En otras palabras, la semana antepasada, por ejemplo, fue que les expliqué de ese movimiento de Manuel de Jesús, o Jesús de Manuel, el que se tatuó 666, que dice que él es Jesús en la tierra, ¿verdad? Jesús hombre. Ese ministerio, ese movimiento se llama Creciendo en Gracia, y eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen que no importa que tú peques, de todos modos te vas a hacer salvo. Eso es aceptar a Cristo una vez y para siempre eres salvo. Ya no pierdes tu salvación, que si tú vives pecando y sigues haciendo las cosas que hacías antes, ya no hay problema porque tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y que no importa, ¿verdad? Si tú pecas, si tu carne peca, ¿verdad? Tu carne será condenada, tu carne será destruida, tu carne pagará el pecado, pero tu alma y tu espíritu se salvarán. O sea que Él está dividiendo, ¿verdad? Pero déjeme le digo que la Biblia dice que cuando los muertos en Cristo resuciten, ¿sabe cuándo resucitan los muertos?
en el momento del día postrero que dice la Biblia, pero cuando resucitan es ahí donde el espíritu, el alma y el cuerpo se reúnen nuevamente. Porque cuando uno muere, el polvo vuelve al polvo, el alma va a Dios que lo dio, y el espíritu va a un dormir. Entonces cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resucitarán, y el cuerpo mortal y el espiritual y el alma de uno se van a unir para presentarse delante de Dios. Entonces no podemos nosotros decir que la carne es la que va a pagar. Dice aquí, esto es lo que ellos llaman creciendo en gracia, pero como no tienen ni la gracia, mucho menos pueden crecer en ella. Entonces en estos versos la escritura dice, en otro tiempo, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne, pero ahora ya no la hacemos. Antes hacíamos la voluntad de la carne, pero hoy ya no. Dice, porque el Espíritu Santo nos dirige a no hacer la voluntad de la carne, sino la voluntad del Espíritu de Dios. Quiere decir, hermano, que nosotros ya no estamos buscando hacer la voluntad de la carne. ¿Qué es lo que la carne te pide? A ver, un ejemplo. ¿Qué te pide la carne, Juan? Un buffet le pide. A usted, hermano, ¿qué le pide la carne? Carácter. ¿Qué le dice la carne? Violenta la sierra. Sí. La carne pide, la carne demanda, la carne dice no perdones, la carne dice ponte a pleito, la carne dice no seas su amiga, no seas su amigo, la carne te dice divídete, la carne te dice ve y toma, la carne te dice ve y drógate, la carne te dice ve y fornica, la carne te dice esto y lo otro, ve a la quebradita, ve al baile, ve a la pachanga, ve al reventón. Sigue en el chisme, dice la hermana. Sí, hacer el mal, la carne nos lleva a hacer lo malo, o sea, pero ya no andamos haciendo lo malo, dice el apóstol Pablo, que en otro tiempo, ¿verdad, hermanos? En otro tiempo, 4 líneas para frente, hermanito, por favor. Gracias, en otro tiempo, en otro tiempo, hablando de cuando dice en otro tiempo, ¿a qué se está refiriendo? En past tense, en tiempo pasado. O sea que si es tiempo pasado, son cosas que ya pasaron en nuestra vida. Ya vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Dice amén en esta hora. Entonces ahora ya somos nuevas criaturas. Ya no estamos viviendo lo del pasado. Eso fue en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, cuando no, ¿verdad?, conocíamos la luz de Cristo. En nuestra nueva posición que hoy tenemos en Cristo, hay varias cosas que hay que saber. Nuestra nueva posición. Cuando usted agarra un nuevo trabajo, ¿cuánto tiene una posición así, algo finuche, chamba? Diga yo soy el jefe. ¿Nadie? Todos son. Nadie trabaja. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Yo soy operador de máquina. Ajá. A veces me vienen a mí encargado de máquina. Tú eres el encargado de la máquina. ¿Cómo te sientes? No me siento, sino que dentro de la apoyo de los demás. Y a veces me digo, yo no quiero estar aquí. Muchas veces hay posiciones en los trabajos que nos dan cierto autoridad, cierto posición, nos eleva más que a los demás nuestras posiciones. También las posiciones que tenemos, ¿verdad? Hablaba con un brother y decía, no, si yo soy el barrendero, dice, pero no digo que soy el barrendero, dice que él dice que él es el superintendente del departamento de limpieza. Entonces él mismo se elevó, el superintendente del departamento técnico.
el técnico de limpieza, que no hay que ir, incluso como usaron palabras ahí muy animadas, y entonces dice, no, pues ya suena hasta para como que fuera abogado el hermano. Entonces, a veces, ¿verdad?, uno tiene posiciones, y esas posiciones son posiciones de respeto, posiciones de autoridad, posiciones donde uno tiene cierto poder, cierta autoridad, ¿verdad? Vamos a poner una posición dentro del hogar. Uno como papá, uno como mamá, ¿verdad? Es una posición, ¿verdad? Es una posición que usted tiene, pero aparte de ser posición, también tiene autoridad, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, le da poder a usted sobre sus hijos. Mientras ellos están pequeños, mientras usted los está criando. Entonces hay varias cosas que hay que saber que nosotros tenemos o nosotros debemos saber, ¿verdad?, como hijos de Dios en nuestra posición que ahora tenemos en Cristo Jesús. En primer lugar, tenemos vida nueva. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó. Eso ya lo sabía, ¿verdad? Ok. Número 2, tenemos autoridad. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso muchas no lo entienden. Es ahí donde queremos lidiar en este día, ¿verdad? Que tenemos un lugar de autoridad, una posición de autoridad. Y muchos no entendemos eso. Y el enemigo no quiere que tú entiendas tu posición en Cristo, porque él no quiere que tú ejerzas ese poder y esa autoridad sobre las fuerzas que atacan tu vida. Y otra de las posiciones es una posición de prosperidad. Nos dio las riquezas de su gracia, según Efesios capítulo 2, donde estuvimos, hermano, que nos dio las riquezas de su abundante gracia. Entonces nosotros tenemos vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva ahí en Cristo? Nos dio autoridad, una posición de autoridad, y nos dio una posición de prosperidad. Usted puede, hermano, usted puede ser una persona que puede ejercer autoridad sobre los espíritus malos. Usted es una persona que si usted tiene una necesidad, usted le puede clamar a Dios y Dios le va a responder, y usted tiene el poder para crecer económicamente, el poder para buscar la prosperidad en Cristo Jesús. Dios lo quiere bendecir. Y no solamente la prosperidad material, sino la prosperidad espiritual. Todo esto y mucho más en nuestra posición en Cristo. Si Cristo tiene bajo sus pies todo principado y toda potestad, nosotros somos su cuerpo, entonces bajo nuestros pies también está todo principado y toda potestad. O sea que si Cristo tiene el diablo bajo sus pies, todo principado y toda potestad, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces como cuerpo también tenemos, hermano, al enemigo bajo nuestros pies, a todo principado y a toda potestad. Pero lo miro como que ustedes no lo creen. Lo miro como que dudan en la vida en que caminan muchas veces. En el caminar diario los miro, en el caminar diario los observo y miro como que no creen que el diablo lo tiene bajo sus pies. ¿Por qué? Porque, hermano, dejamos que el enemigo estropee nuestras vidas, nos cachetee, nos patee, nos zarandee. ¿Por qué? Porque, hermano, debemos reconocer que tenemos poder sobre las fuerzas del mal. Mire bien, Romanos 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, dice. Y en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Bajo quién? Bajo los pies de quién? De la iglesia, dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos poder y autoridad. Y dice que a Jesús, bajo sus pies, se le sujetó
toda potestad y toda fuerza contraria, para que en lugares celestiales usted ejerza la autoridad del Señor Jesucristo juntamente con Él en lugares celestiales. Por eso es que usted, Dios lo hizo sentarse en lugares celestiales. Jesucristo te hizo sentar a ti en lugares celestiales para que tú en lugares celestiales ejerzas, ¿verdad?, la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. O sea, Dios te sentó en un lugar de autoridad juntamente con Cristo Jesús. Tú estás en una posición de autoridad y de poder sobre todo principado. Entonces, el Señor nos hizo sentar al lado de Jesús. Dios nos hizo sentar al lado de Jesús para que ejerzamos, escúcheme bien, para que ejerzamos esa autoridad. En otras palabras, usted tiene el poder de decirle a la enfermedad, de decirle al diablo, de decirle a los demonios: te ordeno en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús, te ato en el nombre de Jesús, te echo fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene poder, usted tiene esa autoridad. Entonces, pero muchos cristianos no entienden eso. Por eso es que no pueden vivir una vida de poder y de autoridad, porque no reconocen que Dios los sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice: no, eso para mí no es. A mí no me hable de echar fuera demonios, porque para mí no sirve eso de echar fuera demonios. A mí háblenme de los cantitos, de aplaudir, de cantar, de danzar. A mí no me hable de echar fuera demonios. Lo que pasa es que no sabes tu lugar. Dice la Biblia que así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos hizo sentar en lugares celestiales y nos dio poder y nos dio autoridad. Estamos sentados en el mundo espiritual en lugares celestiales. Por lo tanto, si todo principado y toda potestad está bajo los pies de Cristo, entonces también está bajo nuestros pies, porque nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Cuando dice sentados en lugares celestiales, no se refiere a una mesa de comedor, se refiere a tronos, porque somos reyes y sacerdotes. Escuche bien, somos reyes y sacerdotes. Y se refiere a que nosotros estamos en autoridad juntamente con Cristo, somos coherederos con Él. Entonces, nosotros, hermanos, estamos en una posición de autoridad. ¿Qué le dijo el centurión romano a Jesús? No venga bajo mi techo, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre en autoridad. Dice: digo a este, ve y va. Digo a este, soldado, ven y viene. Digo a aquel otro, haz esto y lo hace. Nomás di la palabra y será hecho. Este centurión reconoció el poder de la autoridad, lo que la autoridad puede hacer, lo que estando en una posición de autoridad puede hacer. Dice: no necesitas ir a mi casa, nomás con tu solo palabra será hecho. Nomás di la palabra, porque yo también tengo autoridad y yo nomás digo y se hace. Yo soy hombre de autoridad, dice. Nomás digo a este, ven y va. Digo al otro, ven y viene. Soy hombre de autoridad, pero también estoy bajo autoridad. ¿Cuántos están bajo autoridad? Amén. O sea, no solamente él estaba en autoridad, sino que estaba bajo autoridad. Tengo hombres bajo mi cuidado, pero también yo estoy bajo el cuidado de otros. Y Jesús, mirando la
la forma de que él reconoció la autoridad, dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel. No he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. Porque cuando uno reconoce la autoridad, el poder que hay en la autoridad, hermano, podemos hacer cosas gloriosas. Usted reconoce que tiene autoridad en lo humano. Es que yo soy tu padre, lo vas a hacer. Y se acabó. Es que yo soy tu madre y así lo digo y se va a hacer y se acabó. Ahí no hay tal de que respingue el hijo. ¿Sí? O cuando el esposo le dice a la mujer insujeta, te sujeta, mujer. Mira, y las mujeres se ríen. Ay, hermanas, ¿están sujetas? ¿Cuántas mujeres sujetas hay aquí? Sí. La mujer debe ser sujeta. Tiene que ser sujeta. Entonces, el hombre también quiere una mujer. Tengo hambre de comer, la mujer brinca. Sí, pónganme atención, por favor. No me salgan del telón. Amén. Gracias. Entonces, el marido tiene autoridad. Si el marido le dice, mujer, tengo hambre, brinca la mujer luego y dice, sí, viejito, o sí, mi querido esposo, lo que sea, aquí está. Porque reconoce la autoridad. Déjenme les digo que a veces no llegan las bendiciones a los hogares por las insujetas mujeres que hay, por las mujeres insujetas. Hay bendiciones que se pierden por la insujeción de la mujer, porque la mujer quiere estar en control, ya no quiere dejar que el hombre esté en control. Ella quiere estar en ese lugar de autoridad y de poder. Ella quiere, y Dios no lo estableció de esa manera. Es un grave error. Es un grave error que la mujer, más para adelante, aquí a la es un grave error que la mujer quiere ejercer autoridad sobre el marido. Y hay hermanas que se escudan, es que él no se sujeta a Dios, pastor, ¿y cómo voy a sujetar a él? La Biblia no dice que si el hombre sujeta a Dios, te sujetes a él. El hombre dice que la mujer debe estar sujeta, así el hombre sea inconverso, así el hombre sea un impío, hijo del diablo. ¿Sí? Debe estar sujeta la mujer. Pero la mujer hoy quiere ejercer autoridad y que las bendiciones fluyan. Hay bendiciones que se están perdiendo muchas mujeres por no sujetarse a sus maridos. Aunque lo digan amén, hermano. Dice, ¿usted dice? Entonces, todas deben de ser contentas y alegres, porque eso es reconocer la posición de autoridad. Eso es reconocer. ¿Por qué hablamos de mi posición? Es que mi posición es Cristo. Sí, pero ¿qué de tu posición en el lugar? Es que yo en Cristo tengo poder y los demonios se me sujetan y los demonios me hacen caso. Sí, pero vos no haces ni caso ni a tu marido. ¿Está entendiendo en esta hora? Dice amén en esta hora. Amén. Entonces, dice la Biblia que somos también coherederos con Cristo Jesús. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. ¿Quién es el heredero, hermanos? Los hijos son herederos. Si usted muere, ¿usted le va a dejar algo a sus hijos? ¿Qué le va a dejar? ¿Deuda? ¿La deuda interna o le va a dejar la herencia? Entonces, dice aquí, dice, y si hijos, también herederos.
herederos de Dios. ¿Cuántos son herederos de Dios? Y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Hermana Natalia. Coherederos. Ajá. ¿Ah? Ok, coherederos. Sí, hermano. En una palabra. Que va a recibir la herencia que recibió, que Dios le dio a Cristo también. No necesariamente la herencia que Dios le dio a Cristo, sino que vamos a heredar juntamente con Cristo. Escúcheme bien. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, vamos cuando decimos coherederos, es que estamos heredando, ¿verdad? Juntamente con Él, con Cristo Jesús, estamos heredando las bendiciones. Y dice aquí, dice, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Efesios 3:6 dice, porque dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que los gentiles, diga, ese soy yo. Amén, los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que ahí habla de la coherencia de Israel, del pueblo de Israel, que es heredero de las promesas de Dios. Y dice que nosotros somos coherederos juntamente con Israel, que vamos a heredar la misma promesa que Dios le dio a Israel. Esas mismas promesas nos alcanzan a nosotros, somos coherederos. La misma promesa que se le da a ellos, también esa misma promesa nos alcanza a nosotros. Esa herencia de ellos, esa herencia nos alcanza a nosotros. Somos coherederos. Entonces, coheredero es heredero juntamente con Él. Con ellos, con el pueblo de Israel o con Cristo. Entonces somos herederos juntamente, somos parte de la misma promesa, somos parte de la misma herencia, somos parte de las bendiciones de Dios. Por eso es que usted debe entender que usted no es menos pueblo que el pueblo judío. Usted no merece menos que las bendiciones de Dios. Dios tiene las bendiciones que le dio al pueblo de Israel, también nos las da a nosotros. Las promesas que le dio al pueblo de Israel, también nos las da a nosotros. Dice amén en esta hora. Entonces, si nosotros estamos en Cristo Jesús y nosotros ahora hemos sido hechos cercanos a Él, debemos aprender a caminar en esa posición. Si hemos sido hechos cercanos a Dios y hemos sido copartícipes de la promesa, entonces, ¿sabe cómo camina el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no se juntaba con ningún pueblo, se creía que eran los únicos que tenían acceso a las riquezas de Dios, del reino de Dios. Se sentían, hermano, que nadie más era acepto para recibir las bendiciones de Dios más que el pueblo judío. Ellos caminaban con un orgullo, miraban a los demás con menosprecio. Eso no es la manera que Cristo quiere que nosotros miremos a nuestro prójimo. Pero ellos se sintieron de esa manera porque las promesas eran para ellos solamente. Ellos se sintieron así porque Dios los llamó pueblo único, pueblo escogido, nación santa. Se sintieron, hermano, superior a los demás pueblos. Entonces, porque a Dios a ellos les dio promesas, Dios a ellos les dio la herencia, Dios a ellos les prometió, ¿verdad?, darle las riquezas del reino. Entonces, ellos se sintieron superior a los demás. Entonces, pero cuando nosotros venimos a ser coherederos, no podemos nosotros actuar igual que ellos actúan. Pero sí debemos saber que tenemos las mismas bendiciones. Caminar en ese orgullo de que también somos partícipes de las riquezas de Dios, de las riquezas del reino, de las promesas de Dios hechas a nosotros. Entonces,
No caminar con altanería, ni con orgullo, ni con soberbia, ni con altivez, sino con humildad y sencillez, pero también, hermanos, sabiendo de que somos herederos. Hay gente que es muy poderosa, que es muy rica económicamente. Usted lo mira, pareciera que fuera gente sencilla, que no tuviera nada, muy humilde, porque aunque están bendecidos, no se enorgullecen. Y así debe ser el Hijo de Dios. Hay cristianos que no tenemos nada, hermano, y queremos aparentar que tenemos todo. Y miramos al prójimo de menos, y miramos a la hermana de menos, y miramos a la gente de menos con ojos altivos, con ojos ¿verdad? Como que él no vale nada o ella no vale nada. No, debemos ser bendecidos, pero siempre con humildad dentro de nuestros corazones. Dice amén en esta hora. La gente conoce de posiciones, sabe de posiciones, pero no ejerce una vida en esa posición. Hay gente que conoce las posiciones, sabe que está el jefe, el supervisor, el foreman, el manager y posiciones, ¿verdad? Dentro de las compañías, de los trabajos, el encargado de departamento de no sé qué, el encargado de departamento de no sé dónde, pero conoce los nombres, los títulos, las posiciones que hay. Pero una cosa es conocer los títulos o tener títulos, y otra cosa es saber ejercer el papel de ese título. Otra cosa es saber, a usted lo pueden poner de manager de una fábrica, una compañía, y usted dice, yo soy el manager aquí, pero no sabe caminar como un manager, no sabe conducir en esa posición de manager. ¿Está entendiendo en esta hora? Usted puede ser el encargado de un trabajo y la gente no quiera trabajar porque usted no lo sabe tratar, porque eso es lo que pasa. Aquí yo soy el encargado y más vale que trabaje y queremos como que cargar un látigo en la mano. ¿Sí? Y entonces no podemos, tenemos que saber, ¿verdad? Porque hoy la gente conoce de posiciones, conoce, ¿verdad?, de ejercer autoridad, pero no conoce, ¿verdad?, cómo ejercerla. No sé si usted se ha encontrado, dice aquí, con personas que han sido nombrados gerentes y les da pena hasta mandar a la gente. Ya no, dice, ya son gerentes y les da pena pedir a la gente que ganan. Son los jefes y les da pena. Hermano, puede hacer aquello. ¿Por qué? Porque son gerentes, son encargados, son managers, pero no tienen temor, no reconocen su posición y le da miedo pedirle a otra persona que haga lo que debe hacer. Y es ahí donde uno mismo pierde la autoridad porque no la está ejerciendo. Y uno debe de ejercer su autoridad. Y dice aquí, dice, muchos de los creyentes que han nacido de nuevo no están acostumbrados a su posición en Cristo Jesús. No están acostumbrados a su posición en Cristo Jesús. El cristiano habla, dice, escribe, apunta, confiesa, lee. Él todo lo sabe, pero no ejerce su derecho en la posición que Cristo le ha dado. Si ustedes lo pusieran como encargados, supongamos, gracias, que yo lo pusiera a usted, hermano, usted va a quedar como encargado del equipo del retiro de caballeros. Usted va a quedar encargado como líder del equipo del retiro de niños. Usted va a quedar encargado como el líder del equipo del retiro de mujeres. Probablemente nos frustraríamos. ¿Y qué hago ahora? ¿Y dónde empiezo? ¿Y por dónde acabo? ¿Por qué? Porque pudiéramos decir amén. Pero amén. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo le voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer?
Y entonces, en primer lugar, debe de saber que tiene autoridad. Y que puede decirle a este ve y va. A este ven y viene. Tenemos que reconocer que Dios nos dio una posición de autoridad. De repente podemos poner a una persona encargada supongamos, de los servidores, de la cocina, de la tiendita, de los niños, de los del parqueo, de cualquier área podemos poner una persona encargada. Y esa persona puede estar teniendo problemas con sus trabajadores en las diferentes áreas. Irresponsables, no cumplen, no vienen, los servidores llegan tarde, que este, que el otro, que no se excusan, que no llaman, que no. Y entonces está el encargado frustrado, pero no los reúne, no los llama para comunicarse con ellos y decir, vengan, siéntense, queremos hablar con ustedes. Pues, ¿por qué? Porque está en posición, pero no está ejerciendo su posición. Está en posición de liderazgo, está en posición de lidiar con gente, porque eso es lo que quiere decir líder. Alguien que lidera, está lidiando con un puño de personas, de gente, un montón de aleluyas en este caso. No importa que den su opinión, es bueno que todos den su opinión. Lo que tienen que saber es que no siempre su opinión va a ser aceptada. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos lo que es una posición en Cristo Jesús. El cristiano no sabe ejercer su derecho en la posición de Cristo, en la posición de autoridad que se le ha dado. Si el Señor te ha sentado en lugares celestiales, no te bajes de ahí, quédate, te va. Dice, ¿por qué te vas a bajar de ahí si ahí el Señor te puso? Ahí quédate. En una posición de autoridad. ¿Qué pasa con la gente cuando se frustra en una posición? Pastor, quíteme de esa posición mejor. Ya no quiero estar ahí. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Es que fulanita, que sultanito, que menganito, que peranguito, que el hermanito 1, que el hermanito 2 y el hermanito 3. Pero pues, es parte de ser líder, es parte de lidiar. Estamos lidiando con gente, estamos batallando, estamos luchando, estamos queriendo trabajar juntos. Y la gente, no, pues quítame, ya no quiero trabajar. Está diciendo, he fracasado como líder, no la amo, no reconozco mi posición, no puedo ejercerla, no puedo desempeñar mi trabajo. Eso es lo que está diciendo. Soy débil, no aguanto la prueba, soy un chillón, me acobardo. Sí, entonces es necesario que uno, hermano, entienda que cuando Dios le da una posición a uno, hermano, es una posición de autoridad y usted está lidiando con personas. Usted no está lidiando con otra cosa más que con seres humanos. Y con los seres humanos se batalla. Se batalla con los seres humanos. ¿Cierto? Si no, mire el que está a su lado y dígale, ¿cómo me han dado batalla? Sin miedo, sin miedo. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Quién le ha dado batalla? El chihuahua que tiene en casa, el pitbull. El gatito que tiene en su casa, el pajarito. ¿Le ha dado guerra el pajarito? ¿Le ha dado guerra el perro? No. El hermano, la persona, el prójimo, es el que le ha dado guerra. Es el que le ha dado candela. ¿Sí o no? Sí. Hay gente que dice, me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. Y se va. Dice, voy a buscar la iglesia perfecta. Y se va a buscar la iglesia perfecta. Y cuando y la encuentra, y cuando la encuentre, esa iglesia se hace imperfecta porque llegó usted. Porque usted
hay imperfecciones. Cuando hay seres humanos, hay errores. En cualquier proyecto, en cualquier organización, en cualquier reunión, en cualquier grupo social, político, religioso, lo que usted quiera. Siempre va a haber imperfecciones porque no hay ningún ser humano que diga yo soy perfecto y hago esta reunión perfecta. Mientras usted esté lidiando con seres humanos, siempre va a tener dificultades y batallas y nunca va a salir como usted quiere, pero se va a salir adelante. No se va a salir siempre al 100% como uno lo planeó, pero que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Lo que tenemos que aprender es a reconocer nuestra posición y a lidiar con la situación, con las circunstancias en esa posición que se nos ha delegado. Hacerlo mejor, no acobardarnos, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Eso de estarse echando para atrás, de estar ahí acobardándose, no. Esto no es de nosotros. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dijo el apóstol. Nosotros somos de los que proseguimos, de los que vamos hacia adelante. Dice amén en esta hora. Amén. El Señor te honró, te resucitó, te hizo levantarte de entre los muertos y ahí te fue a poner en lugares celestiales. Imagínense. Te honró salvándote, te resucitó, te hizo levantarte de entre tus pecados y ahí te fue a poner en un lugar especial, en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Dice la Biblia que estamos lejos, pero fuimos hechos cercanos. Que estábamos lejos, pero fuimos hechos cercanos. Y si es así, pues mantengámonos cerca del Señor. Dice que fuimos acercados a Él. ¿Cuántos fueron acercados a Dios? ¿Y para qué vive tan lejos de Él? Hay cristianos que están tan alejados de Dios. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón es lejos de mí. ¿Está entendiendo esta hora? Entonces, si el Señor nos acercó a Él, mantengámonos ahí en Él, cerca de Él. No te descuides, no te alejes, no te hagas indiferente, no endurezcas tu mente, tu corazón, tu espíritu. No endurezcas tu persona. Sé humilde, sé sencillo, reconoce en qué área fallas y mantente en esa cercanía con Dios y con la comunión de la iglesia. Mantente ahí. Hay gente que dice, hermanos, es que usted está más cerca del Señor. Ahí lo que está diciendo la persona cuando piden oración, ¿verdad? Dice, hermano, usted que está más cerquita de Dios. Usted que está más cerca de Dios. ¿No ha escuchado ese tipo de personas? Usted que está bien cerquita del Señor, dice, ahí lo que está diciendo la persona es que no sabe de que está sentada en lugares celestiales y aunque lo sepa, no se lo ha creído. Y por ahí que dice, hermano, usted que está más cerquita de Dios, ¿por qué no le dice a Dios que me bendiga? ¿Por qué no le dice a Dios que me ayude? Entonces, ¿dónde está sentado usted? ¿A dónde lo sentó Dios a usted? Usted que está cercano a Dios. ¿Por qué dice usted, hermano, que está más cerquita? ¿Por qué dice que estoy más cerquita? ¿Será que usted me está orando? ¿Será que usted está siendo indiferente con Dios? ¿Será que usted está portando mal con Dios? ¿Será que usted tiene alguna falla delante de Dios? Y usted, ¿verdad? Está actuando de esa manera y se está sintiendo alejado, distanciado. Pero Dios lo acercó a usted en Cristo Jesús. Fuimos hechos cercanos a Él. Dice la Biblia, dice la Biblia que nos reconcilió con Dios. ¿Qué es reconciliar? ¿Alguien sabe qué es reconciliar? Volver a pegar algo que se despegó, o a unir algo que se desunió. Eso es reconciliar. ¿Cuántos viven reconciliándose cada ratito? Ya sea con su pareja o con Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué viven reconciliando?
porque se quiebran a cada ratito, se dividen, se separan a cada ratito. Rompen esa buena relación, esa buena armonía. Y es necesario estar reconciliando. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, imagínense, siendo enemigos. ¿Cuántos eran enemigos de Dios? Éramos enemigos, le habíamos dado la espalda a Dios. Éramos malos. Dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero dice que fuimos reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio. ¿El ministerio de qué? Diga, yo tengo un ministerio. Y se llama reconciliación. Amén. Usted tiene un ministerio. A usted se le dio un ministerio. Y usted tiene que ejercer ese ministerio. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si una mujer, hermanitas, viniera a usted y le dice, hermano, mi marido me pega, me maltrata, dice que no me ama y me humilla, ¿qué consejo le daría a usted, hermano? Hermana, ¿usted qué consejo le daría? Pero le pega, la patea, la cachetea, lo mía. ¿Usted haría eso? Sí, lo ha hecho. Dije que si lo haría. Dije que si lo haría, no que si lo ha hecho. Amén, amén. Gracias, hermano. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Amén, amén. Entonces, ¿usted qué le diría, hermano? Sí, que le eche la policía. A ver, ¿usted qué le diría? O sea, el hombre, ¿verdad? La mujer la ama y todo eso, y él dice que la ama, pero la humilla, la maltrata, verbal, psicológicamente, emocionalmente, la tiene toda maltratada. Tal vez no maltrato físico, ¿verdad? Para que no le eche la policía, pero no maltrato físico, pero sí la humilla, pues. Él la tiene ahí, hasta sin dinero la tiene, no la deja ni salir, la tiene marginada. ¿Qué consejo le daría a usted? No es pegada, golpeada físicamente, pero sí golpeada emocional. ¿Qué consejo le daría a usted? Pues como yo conozco de Cristo, yo le diría de que si ella se acerca al Cristo Jesús, pues ella puede enseñarse a perdonarlo a Él, y le explicaría por qué nosotros tenemos que perdonar, porque Él nos perdona a nosotros, y a la vida. ¿Y tú, Natalie, qué le dirías? ¿Ah? ¿Lo mismo? Que se lo pone a las manos del Señor. Si ella conoce a Cristo, se lo pone a las manos del Señor y se perdona. Ya tiene que perdonar. ¿Cuántos de ustedes dijeran, sabes qué? Déjalo, abandona, no te merece, ogro, feo, malo el amigo? ¿No? ¿Ninguna de ustedes? Son bien espirituales ustedes, son bien espirituales. Digo que a veces yo he escuchado de consejos que la gente da, hermano, que no, pues que la fulanita me dijo que lo dejara. ¿Cómo? Si es cristiana. Pero ustedes no, ustedes sí darían el consejo correcto, en la gloria de Dios. Dios la bendiga. Pero es necesario, hermano, que nosotros aprendamos de que
la reconciliación, dice, es bien importante, dice que Dios nos reconcilió con Cristo Jesús, dice, por Cristo Jesús, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir, hermano, que usted tiene el ministerio y usted mira a una persona que está en grande aprieto, usted siempre debe buscar, hermano, la reconciliación, porque usted tiene el ministerio de la reconciliación, y no solamente eso, sino que también tiene palabra de reconciliación. Usted no le diga abandónalo, divórciate, déjalo y vete y págale con la misma moneda y dale peor para que le duele, dale donde más le duele. Eso no es palabra de reconciliación, ese no es ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Me está entendiendo? Entonces usted debe llevar palabra de reconcilio, palabra que una, palabra que restaure, palabra que edifique a los hogares, a las personas. Porque se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación y se nos ha confiado la palabra de reconciliación. Entonces, ¿qué reconciliación? Supongamos, dice aquí, por ejemplo, cuando se quiebra una pieza de cerámica. Vamos a ver, hermano, una de esos pilares de cerámica que está ahí, cae al suelo, se quiebra en pedazos, y tomas el pedazo y lo pones en su lugar de origen, tú estás reconciliando esa pieza. Tú dices, híjole, esa pieza me gustaba tanto. Ya una vez cuando yo era pequeño, les voy a contar esto, cuando yo era pequeño, hace muchos años, ¿sí? Y viene el este de Los Ángeles y en la casa donde vivíamos, estábamos en una subida, en una loma, y entonces y yo me iba a jugar con mis soldaditos y mis poquitos de hielo en el barranquito de la hojita, ¿verdad? Y una vez escarbando, haciendo una cuevita con los carritos y todo, me topé con una mona de cerámica, ¿verdad? Y esa mona era una mujer que traía sus gorritos, su vestido largo y traía una canasta con muchos pescados, ¿verdad? Y la agarré y toda aterrada, y como yo sabía que a mi madre le gustaban esos adornitos, se lo llevé y mi madre lo guardó y lo preservó. Yo creo que todavía lo tiene. Se ha quebrado como en 3 o 4 ocasiones de las caídas que ha tenido esa monita, ¿verdad? De cerámica. Pero siempre viene mi mamá, ¿verdad? Y la reconcilia, le pega las piezas de regreso. Ya le pegó la cabeza, ya le pegó el brazo y se le ha quebrado, pero como la aprecia esa muñequita porque, ¿verdad? Le gusta, ¿verdad? Entonces la vuelve y la reconcilia, la pega las piezas en su lugar donde iban originalmente. Eso es reconciliar. Dios nos puso en el lugar donde originalmente pertenecíamos, donde íbamos, en Dios, porque nosotros somos de Dios, salimos de Dios, éramos en Dios, pero nos extraviamos. Y cuando nos reconcilia, está trayendo de regreso y poniendo a cada quien en el lugar que le corresponde. Y por eso es que te dio un lugar, te puso en una posición de autoridad. Tú tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Tú no estás como una pieza sobrante. Tú no estás a ver por si haces falta. No, tú eres parte del cuerpo de Cristo porque tú eres necesario en el cuerpo de Cristo. Tú tienes una función dentro de ese cuerpo que es el de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí con propósito santo. Estamos aquí porque somos parte del cuerpo de Cristo, pero estábamos apartados, pero fuimos reconciliados. En esta porción de la Biblia dice que fuimos hechos cercanos, pero en las otras porciones de las Escrituras, cuando dice que nos reconcilió, no solo fuimos hechos cercanos, sino que somos parte de Él, o sea, parte de Dios. El Señor va agarrando a cada uno y lo reconcilia con Él. Por eso es que somos su cuerpo, porque nos toma y nos reconcilia, nos toma y nos reconcilia, nos toma y nos reconcilia, porque nosotros somos parte de Él. Antes estábamos lejos de Él, pero ahora somos su cuerpo. Él te tomó y te reconcilió, te tomó y te reconcilió. Eras parte de su cuerpo, eras parte de su cuerpo y te iba poniendo en el lugar. Dice la Biblia que es un solo cuerpo, pero muchos son los miembros. Dice amén en esta hora. Entonces Él te reconcilió con su cuerpo. Eres parte. Ahí era tu lugar original.
tu lugar desde un principio. Allí era tu posición, pero estábamos alejados. Entonces, cuando usted está reconciliando a una persona, usted lo está regresando a su lugar original, a su lugar de origen. Dice amén, hermanos. Cuando un demonio, dice, ¿cuándo un demonio pudo oprimir a Cristo, hermano? ¿Cuándo? Si tú eres cuerpo de Cristo, ¿cómo un demonio te puede oprimir a ti? ¿Sabe lo que dicen los cristianos hoy en día, hermano? ¿Quiere que les diga? Usted va a un hogar a predicar, ¿verdad? Dice, vamos a evangelizar y entra a un hogar y dice, ay, se sienten las potestades aquí. Y entra y hace la obra, ¿verdad? Y dice, ay, pastor, salí con un dolor de cabeza. Se sentía el demonio ahí, pastor. Salí corriendo prácticamente de ese hogar, pastor. Porque ahí estaba el mismito diablo que hubiera visto, pastor. Esa gente estaba poseída. Ese hogar estaba atado. Y no, pastor, ya no aguanté, tuve que irme. ¿Quién fue el que huyó? ¿Quién fue el que huyó? ¿Cómo está eso? ¿Y sabe por qué pasa así? Porque no han reconocido su posición en Cristo Jesús. ¿Quién tiene poder sobre quién? Nosotros tenemos poder y autoridad sobre los demonios. ¿Cómo es que tú vas a entrar a una casa llena de demonios y vas a salir todo frustrado, todo turbado? Ay, el demonio me sacó en corrida. ¿Cómo que el demonio te va a sacar a ti en corrida? ¿De cuándo acá? Si estamos sentados con Cristo Jesús, tenemos poder y tenemos autoridad. Amén. Ay, pastor, es que tenían allí santos y velas prendidas. Pastor, se sentía una opresión. Si usted hubiera estado ahí, usted me hubiera entendido, pastor. Si he estado allí. Pero no puedo yo salir con dolor de cabeza. Quien tiene que salir con dolor de cabeza es el diablo. Al que le tiene que doler la cabeza a Satanás. Cuando yo llegue a ese hogar, dice, ahí viene el aleluya. Oh, ya me está doliendo la cabeza. Y que él sea el que salga huyendo y no yo. ¿Me está entendiendo? Y eso sucede cuando uno reconoce su lugar de autoridad. Cuando uno va a hacer el trabajo de Dios con el poder y la autoridad que Cristo le ha puesto en sus manos. Y yo he escuchado a través del Evangelio, a través de los años que llevo ministrando en el Evangelio, hay gente que dice, pastor, no, es que el diablo estaba ahí. No, pastor, no me dejó el diablo hacer nada. No te dejó hacer nada. En vez de que tú no lo hubieras dejado hacer nada. Te amo, te sujeto en el nombre de Jesús. No, él que ató a ti no te dejó hacer nada. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Me está entendiendo? Tenemos el poder y autoridad como hijos de Dios. Entonces, ¿saben por qué no ejerce esa posición? Porque no se ejerce fe en lo que la palabra de Dios dice que somos en Cristo Jesús. Usted es rey y sacerdote. Dios le ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tiene que tener fe en ese lugar, en esa posición de que Dios le ha dado. Y usted debe saber que usted tiene poder y autoridad. No vaya a ser como esa señora, hermano, que tenía su perrito de ahí. La señora ya se iba para el trabajo. Y se fue, salió de su casa, cerró la puerta de su corral, pero el perrito salió por un hoyo detrás de ella. Y la señora iba a agarrar el autobús, ¿verdad? Caminando, y el perrito ahí iba metiendo la cola detrás de ella. Ahí iba. Y decía, regrésate para la casa. Y el perrito no le hacía caso a ella. Regrésate para la casa, le decía. Ya me voy a trabajar. Y el perrito no le hacía caso a ella. Llegó a la parada del autobús. Dice, vete para la casa, que yo me voy a trabajar, vete. Y el perrito ahí sentadito ahí nomás, meneándose. ¿Sí? Cuando ya miró la mujer que venía el autobús, mira el perro y dice, que te vayas para la casa. Y ¡pum! Salió el perro corrido. O sea, usó la autoridad, le gritó al perro y el perro
Y así muchas veces, hermano, estamos, diablito, suelta. Diablito, deja. Diablito, ya no, por favor, diablito, ya. El diablito no le pide ni por favor, ni con gracia, no, al demonio se le reprende en el nombre de Jesús y con poder y con autoridad. ¿Me está entendiendo en esta hora? Hay demonios, hermano, que parecen chihuahuas. Ahí te traen agarrado del pantalón. Soltame. ¿No ha mirado a esa gente que le tiene pavor a los perros, que hasta a los chihuahuitas le tienen miedo? ¡Ah! Miren, así es cristiano, hermano. Un chihuahuita los tiene controlados. Un chuchito así. Un demonito pequeño. ¿Qué si te viniera un demonio tamaño Goliat? Si apenas está lidiando con ese chihuahuita que ya deberías haberlo reprendido tiempo atrás. Ya reprende ese demonio y agárrate con otro más grande. Y demuéstrale que también a él lo vas a derrotar. Ve de gloria en gloria y de poder en poder. Ejerce la autoridad que Cristo te ha dado. Díseme en esta hora. Cuando tú entiendes esto, ningún demonio te puede oprimir a ti porque tú eres el cuerpo de Cristo. Cada persona que atraviesa las puertas de nuestra iglesia o que llega a una de nuestras células, llega con pensamientos equivocados acerca de Dios y de su presencia y de su palabra. Y es nuestro deber tomar estos principios y enseñárselos. Por eso es que todo líder debe pasar por estas enseñanzas. En otras palabras, estos son principios básicos. Eso de nuestra posición en Cristo. Usted debe enseñarles que ellos ahora están en una posición en Cristo Jesús, que Dios les da una posición en Cristo, una posición de poder y autoridad sobre los espíritus malos, en el mundo espiritual, sobre los demonios. La gente quiere saber que pueden ser liberados. Usted tiene que enseñarles que tienen poder y autoridad, como le estoy enseñando yo a usted. Cuando vaya allá la gente a la célula que usted esté trabajando, hermano, usted debe enseñarles que esos demonios ya no tienen poder, que esos demonios ya no tienen autoridad sobre su vida, que usted es el que Dios le dio poder y autoridad, que Dios lo sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y ahora usted puede ejercer ese poder sobre las fuerzas del mal. No podemos tener líderes que no puedan enseñar fundamentos de Dios a la gente, porque entonces, ¿a dónde va a llegar o llevar ese líder a esa gente? ¿A dónde los va a llevar? Si usted no puede enseñar a la gente, ¿a dónde los va a llevar? Los dos van a estar atormentados en la célula. El demonio los visita y los atormenta. Oren por mí, estoy atormentado. Y el líder tiene temor de orar por él porque está atormentado por un demonio. Y si se manifiesta. Y si oro por él y me saca la lengua. O me ataca. Porque hay gente que tiene miedo. Y si me ataca, pastor, no voy a llamar al pastor para que me venga. Y ustedes ya andan llamando al líder, al pastor, para que venga y le eche fuera el demonio, porque usted tiene temor de que a usted se le vaya a manifestar. Porque hay demonios, hermanos, que son agresivos. Cuando yo empecé a ministrar cuestiones de liberación, hermano, enfrentamientos demoníacos, hasta 8 horas pasaba orando por un endemoniado. No, ya no. Y como les dije el otro día, hay gente que también hace el papelito de demonio. Se hace como que están endemoniados y puro cuento. No me vengan por cuento a mí. Y los disierno, hermano. Los disierno. Está la gente tranquilo que no está endemoniado. Sí. Una hermana la reprendía aquí, mira, ahí estaba en esa posición de la y estaba queriendo echar espuma y le dije, mira, deja de estar haciendo el mal que me está endemoniado, porque bien que me está escuchando y me está entendiendo. Ay, pastor, disculpe, dice. Y le puse una santa regañada, la exhorté.
después de un retiro de mujeres. Y dije, Dios te hizo libre. Y vos estás haciendo el mal. Y no es la primera vez. A ti te gusta causar el show. Te gusta hasta llamar la atención. Y en tu iglesia te gusta llamar la atención, le digo. Y por ahí que haces esto. Y el papá de allá dice, mi papá estaba por ahí sentado en la banca y mi mamá miraba y le decía así. Y la mamá pareció, no, pero pastor, y usted también. Y a las 2 les di. Y terminaron reprendidas y exhortadas. Estaba un muchacho aquí echando las tripas en uno de los otros. Y el hermano estaba orando, fuera, demonio del diablo, fuera y fuera. Y el hermano no está endemoniado. Y pastor, está endemoniado, ahorita lo vamos a echar fuera. Y el muchacho ya estaba haciendo el mate. Vos no tenés demonios, vos estás borracho y estás echando la cerveza para afuera. Sí, es que uno tiene que saber cuando es un demonio, hermano. Uno tiene que entender y aprender a discernir. No les conté del 911. Sí, la del 911. Es un borracho que andaba por aquí. Él venía aquí a la iglesia años atrás. Años atrás venía aquí a la iglesia y se levantaba y caía. Por rato estaba bien, por rato andaba en el alcohol. Y un día estaba predicando y empezó a hacer un show ahí en la banca. Y los servidores lo sacaron para afuera y todo. Y estaba, que no soy, y haciendo como que estaba endemoniado. Soy el diablo, que lo voy a matar. Y haciendo el papelito, pues. No, pues traía cortito todos los servidores ya en el parqueo, los traían echando fuera demonios, fuera y fuera y todo. Y yo terminé el culto, ¿verdad? Y me puse ahí en la puerta, despedí a toda la gente y me fui, hermano. Y allá lo tenían. Entre como 4 o 5 lo tenían y orando por él, echándole aceite, ministrándole y todo. Y él con la lengua de fuera, y ahorita, y puro demonio. Y le dije, mira muchacho, le dije, ya llamé al 911, ya vienen por ti. Ya, pastor, ya, aleluya, ya, pastor, ahora sí, ya. Así mi hermano le mencioné que ya venía la policía, porque le había llamado al 911, se le fue el demonio, hermano. Puro cuento. Hay gente que son matistas. Y uno tiene que saber, hermano, conocer y discernir. Por eso es que la Biblia dice que a unos se les dio el discernimiento de espíritus. Aleluya. Uno puede discernir. Yo en vez cuando miro a la gente, hermano, que pasa al lado mío y los saludo, allí mire, cuando los saludo, ahí puedo discernir el espíritu que los carga. Así es. Hasta los he mirado armados con puñales. He sentido cuando me saludan, en vez del saludo he sentido el puñalazo. No, hermano, no estoy bromeando. Siento el puñalazo. Esas son cosas espirituales que uno no entiende muchas veces. Usted sale enojado, echando chispas en contra del pastor. Yo por lo que me quedo ahí en la puerta y los saludo, y le digo, y no siempre, pero han habido ocasiones. A un hermano una vez lo miré saliendo en llamas, quemándose, y me saludó, y lo miré que iba colorado en llamas, rojo, fuego. Lo fui y lo seguí y le dije, vos, está en la pornografía. El Señor me dijo, así. Cayó la cabeza en su cuerpo. Yo muchas veces no le digo nada a la gente, yo lo dejo. Yo oro a Dios. Y el Señor me indica, mira, porque a veces Dios lo que quiere es que ores por Él. Y a veces Dios te dice que hables. Porque hay casos donde Dios va a tratar con tu vida.
ya eres conocedor. En caso donde Dios quiere que yo te ame. Pero sí, hay gente que es matista. Canta la alabanza a Cristo Jesús. Entonces, cada persona que atraviesa las puertas de nuestras iglesias, de nuestra célula, ¿verdad?, tienen que ser instruidos. No podemos tener líderes que no pueden enseñar los fundamentos. Lo que soy en Cristo, soy una nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura en Cristo? Amén. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Número 2, soy especial tesoro. Malaquías 3:17, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Seremos conocidos como la posesión especial de Dios, joyas especiales. Amén, hermano. Número 3, soy justicia de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y dice aquí, este verso nos da la doctrina fundamental de nuestra reconciliación. O sea que nosotros somos justificados porque ahora hemos sido reconciliados. Ya no hay nada, no hay culpa en nosotros. Cristo nos hizo libres de la culpa. Fuimos hechos justificados, nos justificó. O sea que Él nos justificó, Él habló a favor de nosotros, Él actuó a favor de nosotros, Él hizo una obra a favor de nosotros para que estuviéramos sin culpas. ¿Cuándo es que Dios ha hecho la reconciliación posible? La respuesta es que nuestro Señor Jesucristo ha lidiado con el problema del pecado. Por eso es que ahora podemos reconciliarnos con Dios. En otras palabras, no puede existir reconciliación si no existe perdón de pecados. Nadie puede reconciliarse y decir, yo ya me reconcilié y todavía está viviendo una vida de pecado. No puede existir la vida de reconciliación si no hay una vida libre de pecado. Tienes que haber recibido perdón de pecados y para que puedas ser reconciliado. No, cuando somos reconciliados es porque somos justificados. Somos hechos justificados en Cristo Jesús de nuestras culpas, de nuestro mal, de la vida que hemos estado llevando. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Sobre quién están puestos nuestros pecados? Amén. Pero no están en Él. Es muy diferente. Jesucristo no llevó en Él nuestros pecados, los llevó sobre de Él. No en Él. Porque si hubieran estado en Él, Él hubiera sido un pecador. Él solamente llevó nuestros pecados sobre de Él en la cruz del madero. Pero no estaban en Él. En Él no había la mentira. En Él no había engaño. En Él no había pecado alguno. En los pecados estaban sobre de Él. Dice amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, somos justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, somos justificados porque Cristo llevó nuestros pecados. Él hizo esa obra de justificarnos. Dijo, yo voy a pagar la deuda de José Díaz. Y Él pagó mi deuda. Soy libre de pecado. Ahora estoy en Cristo Jesús. Entonces, número 4. Soy templo del Espíritu Santo. Estamos hablando de lo que somos en Cristo Jesús. Soy templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. En vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque hasta nuestro cuerpo compró Dios. Dios no compró solamente tu alma y tu espíritu, hermano. Dios compró tu cuerpo. Mírese así. Mírese. Y diga, a Dios le gustó mi cuerpo. ¿Sí? Dios no solamente compró tu alma, tu espíritu, sino que también compró el cascarón. ¿Sí? Somos comprados, dice. Aunque digan que este cuerpo se va corrompiendo, no importa, porque el Señor así lo quiso comprar.
no compró mi alma, mi cuerpo. Él compró mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Por lo tanto, mi cuerpo es de el Señor. Dice amén, hermanos. Entonces, en otras palabras, este cuerpo es de Cristo. Entonces, ahora dediquémoslo para Cristo. Dediquémoslo para la justicia. Dediquémoslo para el bien. No andemos pecando en nuestro cuerpo. Mi nueva posición en Cristo Jesús es nueva criatura, justicia de Dios, templo del Espíritu Santo. Y cuando somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Está hablando de nuestro cuerpo, nuestro vehículo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde vive? ¿Afuera de nosotros o dentro de nosotros? Dentro de nosotros. El Espíritu está en nosotros. No está con nosotros solamente, porque si está con nosotros solamente, está como que estamos aquí unos con otros. Afuera. Está afuera con nosotros, pero también está en nosotros. Está con nosotros. Si aquí hubiera una persona que no es cristiana, ¿estaría Dios con él? Sí. ¿Está Dios con todo el ser humano? Sobre buenos y malos. Pues entonces, Dios está ahí. Si está una persona que no es cristiana, estuviera aquí, ¿está Dios con él? Sí. ¿Pero está Dios en él? No. Hasta que esa persona se arrepienta de sus pecados y se convierta al Evangelio de Cristo, entonces vendrá el Espíritu Santo sobre de él, y en él vendrá y habitará en él y será cuerpo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, esto niega lo que muchos en el pasado hicieron, menospreciando sus cuerpos. Había gente que se pegaba en el cuerpo o se golpeaba para hacer sufrir, ignorando que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que aún hoy en día, hay gente que caminan de rodillas, kilómetros enteros, se ensangrantan, hasta que se ensangrantan las piernas, las rodillas, se llenan de sangre. Se ponen, imagínense, se ponen penca en los pales. Un mexicano debe haber inventado eso. Ajá, entonces se golpean, se castigan su propio cuerpo pensando que así agradan a Dios, pero sin darse cuenta que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero ellos no tienen el Espíritu Santo y por eso es que ignoran todo eso, que su cuerpo deben de conservarlo para Dios solamente. Entonces dice aquí, hermano, hay gente que ignora todas estas cosas y creen que golpeándose el cuerpo van a estar agradando a Dios. El cristiano también. Hay cristianos que estando en Cristo Jesús no sirven para nada. Soy una basura. Quítame la vida. Se quieren suicidar. Ay, Padre. Se quieren quitar la vida. Mátame, Señor. Ay. Me tiro aquí en la calle y me atropello. ¿Cómo está eso? Dice que el que destruyere el templo y morada del Espíritu Santo, el tal será destruido por Dios. Dios destruirá el tal. Tengan cuidado con desear destruir su templo, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Dice amén en esta hora. Entonces,